El Guadalajara ha perdido ante Tigres una final que le deja un sabor sumamente amargo, una final bastante dolorosa por la forma en la cual la ha perdido, una final que parecía en algún momento que la tenía en las manos y que sin embargo al final se le ha escapado y ha resultado ser sumamente doloroso. Sin embargo, creo que esto no debe hacer que el Guadalajara pierda de vista lo más importante que ha sucedido en este torneo, y es que Guadalajara encontró por fin un proyecto y sentó las bases para trabajar en el futuro. Y de eso vamos a hablar el día de hoy. Quiero empezar hablando de Amaury Vergara. En primer lugar, yo tengo que reconocerle aquí el trabajo que ha hecho Amaury. Yo he sido sumamente crítico de la gestión que han tenido los Vergara del Guadalajara. Yo decía que Chivas nunca iba a salir campeón mientras siguiera en manos de los Vergara, pero la verdad es que Amaury en los últimos meses me demostró que estaba equivocado. Creo que Amaury por fin encontró y entendió cuál debe ser su rol, por fin se echó un poquito para atrás, asumió un rol muchísimo más de dueño y menos de directivo. Un dueño que no sabe de fútbol no debe estar tan involucrado en las operaciones del equipo, y es que Amaury no sabe de fútbol. Amaury, o mejor dicho, a Chivas le urgía que Amaury entendiera eso, que se echara un poco para atrás y que le dejara la responsabilidad del club a gente de fútbol. Y eso fue lo que hizo Amaury Vergara después de contratar como director técnico a Fernando Hierro. Le dejó el equipo a Hierro y Amaury dio un paso hacia atrás. No es casualidad que estemos viendo al Amaury menos protagónico desde que falleció Jorge Vergara, y en este momento también Guadalajara alcanza la final. Insisto, creo que Amaury por fin entendió cuál era su rol y bueno, dio un paso atrás y le dejó el equipo en manos de gente que sabe de fútbol. Y hablando de eso, también me parece que ahí hubo una muy buena decisión de Amaury, porque en Guadalajara en los últimos años siempre había existido un personaje bastante nefasto que controlaba todo y que hacía un trabajo de manera bastante negativa, como José Luis Higuera o como Ricardo Peláez. Sin embargo, ahorita también hay que reconocerle a Amaury que haber elegido a Fernando Hierro fue una muy buena decisión. Yo lo dije desde el principio, a mí me gustaba mucho que viniera Hierro como director deportivo del Guadalajara. Es un tipo que sabe de fútbol, es un tipo serio, es un tipo que es un ganador indiscutible, y creo que en este primer semestre al frente del rebaño demostró todas esas cosas en muy poco tiempo y logró ya llevar al equipo a una final que tenía mucho tiempo Guadalajara sin estar peleando en esos puestos. Entonces también ahí me parece que por fin no solo Amaury entendió cuál era su rol dentro del equipo, sino que también tuvo la sabiduría de elegir correctamente a su director deportivo. Ahora, ¿cuál es el tema que viene ahorita para Guadalajara? Creo que a los Vergara les ha costado muchísimo trabajo encontrar éxito con Guadalajara, y por eso, bueno, los títulos de Chivas desde que fue adquirido por Jorge Vergara han sido a cuentagotas. Pero eso no ha sido lo peor es que una vez que Guadalajara ha ganado títulos con los Vergara, han sido los propios Vergara los encargados de destruir esos equipos y de encargarse de que no haya posibilidades de que el éxito sea sostenido. Después de ganar un título, ya sea que se corre al técnico o se hacen muchos cambios en el plantel o salen jugadores fundamentales para el plantel y no llegan buenos refuerzos. O sea, creo que a Chivas le ha costado mucho trabajo en los últimos años ganar títulos, y además cuando los ha ganado, la propia directiva es la que se ha encargado de aniquilar cualquier posibilidad de mantener al equipo en los primeros lugares. Creo que esa es ahorita la principal tarea que tiene Amaury Vergara. Amaury tiene ahorita que darse cuenta de que ya encontró la fórmula, ya encontró el camino para trabajar. Y esa fórmula no es una fórmula mágica y no es una fórmula que da resultados de la noche a la mañana. Es una fórmula que requiere paciencia y requiere trabajo muy bien hecho. Espero que Amaury tenga el acierto de darse cuenta de esto ahorita, así como tuvo el acierto de darse cuenta de cuál debe ser su rol y de elegir a Fernando Hierro y de apoyarlo. Espero que ahorita tenga la tranquilidad y la paciencia para darse cuenta de que tiene que mantenerse leal a este proyecto, tiene que apoyar este proyecto y tienen que seguir trabajando. A mí me parece que el hecho de que Chivas haya llegado a la final en solo 6 meses de que se nombró a Fernando Hierro como técnico es una señal buenísima de que este es el camino, de que con este proyecto Chivas puede obtener títulos de nuevo. Ahora toca apoyarlo, ahora toca, insisto, seguir construyendo sobre estas bases. Y la buena noticia para Guadalajara, a pesar de la derrota, es que Guadalajara tiene muchísimo margen de mejora. O sea, Guadalajara está muy lejos de su techo.
ha llegado a la final con un plantel limitadísimo, un plantel al que se le pueden hacer muchas cosas, puede llegar un portero de mejor calidad, es un plantel que no tiene un centro delantero importante, es un plantel que necesita más profundidad, o sea, Guadalajara tiene mucho margen de mejora. También hablando de las fuerzas básicas, en mi opinión, pueden mejorar todavía bastante. Entonces, ¿qué vemos acá? Vemos un proyecto que apenas está empezando, que ya dio muestras de lo que puede lograr y que si se le apoya y se le permite seguir trabajando bien y se le dan las herramientas para seguir trabajando bien, yo no tengo ninguna duda de que es un proyecto que dará buenos resultados y que entregará títulos en su momento. Definitivamente la derrota de ayer fue sumamente dolorosa, pero también creo que se han sentado las bases en Guadalajara para que vengan los éxitos a futuro. Espero que Amaury sepa tomar esta decisión, sepa apoyar este proceso, seguirle dando recursos a Fernando Hierro para que trabaje bien. Y bueno, si sabe hacer eso Amaury, yo no tengo dudas de que Guadalajara podrá volver a ser campeón. Hablando de Fernando Hierro, pues bueno, nada más, muy poco que aportar. Insisto, yo al principio decía que me gustaba su nombramiento, es un tipo exitoso que sabe de fútbol. Cuando Fernando Hierro llegó a Chivas, dijo algo que a mí me encantó, y es que dijo que se había tardado tanto en volver a trabajar en el fútbol porque estaba esperando un proyecto que lo ilusionara, un proyecto especial, y que encontró ese proyecto en Guadalajara. Me parece que su trabajo ahorita demuestra completamente que sí, en efecto, Fernando Hierro se identificó con este proyecto, que se enamoró de Guadalajara y que quiere hacer bien las cosas. Asumió un gran riesgo trayendo a Paunovic para ser técnico, porque si no le funcionaba, le iban a llover las críticas a Fernando Hierro. Sin embargo, pues bueno, ahí está el equipo llegando a la final en su primer título y en su primer torneo, perdón. Insisto, Guadalajara tiene muchísimo margen de mejora. Entonces, creo que si se mantiene este proyecto, si apoyan al proyecto de Fernando Hierro, pues creo que Guadalajara podrá pronto estar celebrando títulos. Pero bueno, esa es mi opinión. ¿Qué opinan ustedes? Déjenmelo saber en los comentarios. Si les ha gustado el video, les agradezco que le den like y que se suscriban al canal. Gracias por acompañarme. Que tengan un excelente día.